Parte 11. Cartas sobre el lenguaje. Primera carta. París, 15 de septiembre de 1931. A. M. B. C. Señor, afirma usted en un artículo sobre la puesta en escena y el teatro que, si se considera la puesta en escena como un arte autónomo, se corre el riesgo de caer en los peores errores. Y la presentación al aspecto espectacular de una obra dramática no ha de ser determinado de un modo totalmente independiente. Y agrega usted que esas son verdades elementales. Tiene usted 1000 veces razón al considerar la puesta en escena solo como un arte menor y subsidiario, y aun aquellos que lo emplean con el máximo de independencia le niegan toda originalidad fundamental, mientras la puesta en escena continúe siendo, hasta el ánimo de los más libres directores, un simple medio de presentación, un modo accesorio de expresar la obra, una especie de intermediario espectacular sin significado propio. Sólo valdrá en tanto logre disimularse detrás de las obras que pretende servir. Y esto seguirá siendo así, mientras lo más interesante de una obra representada sea el texto, mientras en el teatro, arte de representación, la literatura sea más importante que esa representación impropiamente llamada espectáculo, con todo lo que este término implica de peyorativo, accesorio, efímero y exterior. Esto sí me parece una verdad primera, anterior a cualquier otra, que el teatro, arte independiente y autónomo, ha de acentuar para revivir, o simplemente para vivir, todo aquello que lo diferencia del texto, de la palabra pura, de la literatura y de cualquier otro medio escrito y fijo. No es imposible seguir concibiendo un teatro basado en la preponderancia del texto y de un texto cada vez más verbal, difuso y agobiador, al que ha de someterse la estética de la escena. Pero esta concepción del teatro, que consiste en instalar a las gentes en una hilera de sillas o sillones para que se cuenten cuentos, todo lo maravillosos que se quiera, no es quizá la negación absoluta del teatro, que en nada necesita del movimiento para ser lo que debe ser. Es ciertamente su perversión. Que el teatro se haya transformado en algo esencialmente psicológico, alquimia intelectual de sentimientos, y que la cima del arte en materia dramática sea finalmente un cierto ideal de silencio e inmovilidad, no es sino la perversión en la escena de la idea de concentración. Sin embargo, esta concentración interpretativa que los japoneses, por ejemplo, emplean entre otros medios de expresión, vale únicamente como un medio entre tantos, y transformarla en el fin de la escena es abstenerse de utilizar la escena, como si alguien empleara las pirámides para alojar el cadáver de un faraón, y con el pretexto de que el cadáver de un faraón cabe en un nicho, se contentara con el nicho e hiciera volar las pirámides. Junto con las pirámides, haría volar todo el sistema filosófico y mágico de que el nicho es apenas punto de partida y el cadáver condición. Por otra parte, si cuida el escenario en detrimento del texto, el director se equivoca indudablemente, pero menos tal vez que el crítico que condena esa preocupación exclusiva por la puesta en escena. Pues, al atender a la puesta en escena, que en una especie de teatro es la parte real y específicamente teatral del espectáculo, el director se sitúa en la línea verdadera del teatro, que es asunto de realización. Pero ambos bandos juegan aquí con las palabras, pues la expresión puesta en escena ha adquirido con el uso ese sentido despreciativo sólo a causa de nuestra concepción europea del teatro, que da primacía al lenguaje hablado sobre todos los otros medios de expresión. No se ha probado en absoluto que no haya lenguaje superior al lenguaje verbal, y parece que en la escena, ante todo un espacio que se necesita llenar y un lugar donde ocurre alguna cosa,
el lenguaje de las palabras debiera ceder ante el lenguaje de los signos, cuyo aspecto objetivo es que nos afecta de modo más inmediato. Desde este punto de vista, el trabajo objetivo de la puesta en escena asume una suerte de dignidad intelectual a raíz de la desaparición de las palabras en los gestos y del hecho de que las palabras parte en los gestos y del hecho de que la parte plástica y estética del teatro abandonan su carácter de intermedio decorativo para convertirse, en el sentido exacto del término, en un lenguaje directamente comunicativo. De otro modo, si es cierto que en una pieza creada para ser hablada, el director se equivoca al perderse en efectos de decorados, iluminados con mayor o menor sabiduría, en acciones de grupos, en movimientos furtivos, efectos todos que podríamos llamar epidérmicos, y que no hacen sino sobrecargar el texto, se sitúa también a la vez mucho más cerca de la realidad concreta del teatro que el autor, que hubiera podido atenerse al libro, sin recurrir a la escena, cuyas necesidades espaciales parecen escapársele. Alguien podrá señalarme aquí el alto valor dramático de todos los grandes trágicos, en quienes domina aparentemente el aspecto literario, o en todo caso, el aspecto hablado. A esto responderé que si hoy parecemos tan incapaces de dar una idea de Esquilo, de Sófocles, de Shakespeare, es, verosímilmente, porque hemos perdido el sentido de la física de ese teatro. Hoy se nos escapa el aspecto directamente humano y activo de un modo de hablar y de moverse, de todo un ritmo escénico, aspecto que debiera tener tanta importancia o más que la admirable disección hablada de la psicología de sus héroes. En ese aspecto, por esa gesticulación precisa que se modifica con las épocas y que actualiza los sentimientos, podrá encontrarse otra vez la profunda humanidad de ese teatro. Pero aún así, y aunque esa física existiera realmente, yo seguiría afirmando que ninguno de esos grandes trágicos es el teatro mismo, asunto de materialización escénica y que sólo vive de materialización. Dígase, si se quiere, que el teatro es un arte inferior, y habrá que comprobarlo, pero el teatro es una cierta manera de amueblar y de animar el ámbito de la escena, una conflagración de sentimientos, de sensaciones humanas, en un punto dado, y que crean situaciones en suspenso, pero expresadas en gestos concretos. Y todavía más, tales gestos concretos han de tener una notable eficacia que haga olvidar hasta la necesidad del lenguaje hablado, pues, aunque el lenguaje hablado exista, debe ser sólo una respuesta, una tregua en el espacio agitado, y el cemento de los gestos ha de alcanzar, a fuerza de eficacia humana, el valor de una verdadera abstracción. En una palabra, el teatro debe transformarse en una especie de demostración experimental de la identidad profunda de lo concreto y lo abstracto, pues al lado de la cultura de las palabras está la cultura de los gestos. Hay otros lenguajes en el mundo, además de nuestro lenguaje occidental, que ha optado por la precisión, por la sequedad de las ideas, y que las presenta inertes e incapaces de despertar a su paso todo un sistema de analogías naturales, como las lenguas de Oriente. Es justo que el teatro continúe siendo el más eficaz y activo acto de pasaje de esas inmensas perturbaciones analógicas donde las ideas son tomadas al vuelo, en un punto cualquiera de su transmutación en lo abstracto. Ningún teatro completo puede ignorar esas transformaciones cartilaginosas de ideas que a los sentimientos conocidos y acabados agregan la expresión de estados espirituales propios del dominio de la semiconciencia, siempre expresados más adecuadamente por la sugestión de los gestos que por las determinaciones precisas y localizadas de las palabras. Y la más alta idea posible del teatro parece ser, en síntesis, la que nos reconcilia filosóficamente con el devenir, la que nos sugiere,
a través de toda suerte de situaciones objetivas, la noción furtiva del pasaje y de la transmutación de las ideas en las cosas, mucho más que la formación y caída de los sentimientos en palabras. Parece también, y de una voluntad semejante, ha surgido el teatro, que sólo deba hacerse intervenir al hombre y sus apetitos, en tanto se enfrente magnéticamente con su destino, no para someterse a él, sino para medirse con él. Segunda carta. París, 28 de septiembre de 1932. A. J.P. Querido amigo, no creo que después de leer mi manifiesto pueda usted perseverar en su objeción, así como no lo ha leído o lo ha leído mal. Mis espectáculos en nada se parecen a las improvisaciones de Copeau, por más que se asemejen en lo concreto, en lo exterior, por más que hundan sus raíces en la libre naturaleza y no en las cámaras cerradas del cerebro. En manera alguna quedan librados al capricho de la inspiración inculta e irreflexiva del actor, y menos del actor moderno, que si se lo saca del texto pierde pie y no sabe qué hacer. Cuidaré de no librar a tal azar la suerte de mis espectáculos y del teatro. No. Adviértase lo que ocurrirá en realidad. Se trata nada menos que de cambiar el punto de partida de la creación artística y de trastornar las leyes habituales del teatro. Se trata de sustituir el lenguaje hablado por un lenguaje de naturaleza diferente, con posibilidades expresivas equivalentes a las del lenguaje verbal, pero nacidas en una fuente mucho más profunda, más alejada del pensamiento. Falta descubrir aún la gramática de ese nuevo lenguaje, el ademán en su materia y su cabeza, y si se quiere, su alfa y omega, parte de la necesidad del lenguaje más que del lenguaje ya formado, pero descubriendo un callejón sin salida en la palabra, vuelve espontáneamente al ademán. Roza de paso algunas de las leyes de la expresión material humana, se sumerge en la necesidad, rehace poéticamente el trayecto que culminó con la creación del lenguaje, pero con una conciencia multiplicada de los mundos que ha puesto en movimiento por el lenguaje de la palabra y a los que reviven todos sus aspectos. Ilumina otra vez las relaciones fijas y encerradas en las estratificaciones de la sílaba humana que ésta ha confinado y matado. Rehace otra vez, plano por plano, término por término, todas las operaciones por las que ha pasado la palabra para llegar a hablar de ese incendiario del que nos protege el fuego Padre, como un escudo bajo la forma de Júpiter, la contracción latina del Zeus, Padre griego. Todas estas operaciones por medio de gritos, onomatopeyas, signos, actitudes, por medio de lentas, abundantes y apasionadas modulaciones nerviosas. Pues afirmo, en primer lugar, que las palabras no quieren decirlo todo, y que por su naturaleza y por su definido carácter, fijado de una vez para siempre, detienen y paralizan el pensamiento, en lugar de permitir y favorecer su desarrollo. Y por desarrollo entiendo verdaderas cualidades concretas, extensas, puesto que estamos en un mundo concreto y extenso. El lenguaje del teatro apunta, pues, a encerrar y utilizar la extensión, es decir, espacio, y utilizándola así a hacerla hablar. Tomo los objetos, las cosas de la extensión, como imágenes, como palabras, uniéndolas y haciendo que se respondan unas a otras de acuerdo con las leyes del simbolismo y de las analogías vivientes. Leyes eternas, que son las de toda poesía y todo lenguaje viable, y entre otras cosas, la de los ideogramas chinos y las de los antiguos jeroglíficos egipcios. Así, lejos de restringir las posibilidades del teatro y del lenguaje, so pretexto de que no representaré piezas escritas, amplío el lenguaje de la escena y multiplico sus posibilidades. Al lenguaje hablado sumo otro lenguaje y trato de devolver al lenguaje de la palabra su antigua eficacia mágica, su esencial poder de encantamiento, pues
sus misteriosas posibilidades han sido olvidadas. Cuando hablo de que no representaré piezas escritas, quiero decir que no representaré piezas basadas en la escritura y en la palabra, que en mis espectáculos habrá una parte física preponderante, que no podría fijarse ni escribirse en el lenguaje habitual de las palabras, y que asimismo la parte hablada y escrita será hablada y escrita en un sentido nuevo. El teatro, a la inversa de lo que aquí se practica, aquí, es decir, en Europa, o mejor, en Occidente, no seguirá basándose en el diálogo, y el diálogo mismo, por lo poco que de él reste, no será redactado, fijado a priori, sino que nacerá en escena, será creado en escena, en correlación con el otro lenguaje, y con las necesidades de las actitudes, signos, movimientos y objetos. Pero al abrirse paso, con todos estos tanteos objetivos en la materia misma, donde la palabra habrá de aparecer como una necesidad, como el resultado de una serie de comprensiones, de choques, de roces escénicos, de evoluciones de toda suerte, así se transformará el teatro en una auténtica operación viviente y conservará esa especie de palpitación emocional sin la que el arte es arte gratuito. Todos esos tanteos, búsquedas, choques culminarán igualmente en una obra, en una composición inscrita, fijada en sus menores detalles y anotadas con nuevos medios de notación. La composición, la creación, en lugar de hacerse en el cerebro de un autor, se harán en la naturaleza misma, en el espacio real, y el resultado definitivo será tan riguroso y determinado como el de no importa qué obra escrita, con el agregado de una inmensa riqueza objetiva. P.S. El autor habrá de descubrir y asumir lo que pertenece a la puesta en escena, tanto como lo que pertenece al autor, pero transformándose a la vez en director, de manera que cese esta absurda dualidad actual de director y autor. Un autor que no crea directamente la materia escénica, ni evoluciona en escena orientándose e imprimiendo la fuerza de su propia orientación al espectáculo, traiciona en realidad su misión. Y es justo que el actor lo reemplace, pero tanto peor entonces para un teatro que es obligado a soportar esta usurpación. El tiempo teatral que se apoya en la respiración tanto se precipita a veces en grandes expiraciones voluntarias como se contrae y atenúa en una inspiración prolongada y femenina. Un ademán contenido provoca un hormigueo forzoso y múltiple, y ese ademán lleva en sí la magia de su evocación. Pero, aunque gustamos adelantar sugestiones acerca de la vida energética y animada del teatro, mucho nos guardaremos de fijarle leyes. Lo cierto es que la respiración humana tiene principios basados en las innúmeras combinaciones de los ternarios cabalísticos. Hay 6 ternarios principales e innumerables combinaciones de ternarios, pues de ellos ha surgido toda la vida. Y el teatro es justamente el lugar donde reproducimos a voluntad esa respiración mágica. Si la fijación de un ademán importante requiere a su alrededor una respiración precipitada y múltiple, esa misma exagerada respiración puede llegar a romper lentamente sus ondas alrededor de un ademán fijo. Hay principios abstractos, pero no una concreta ley plástica. La única ley es la energía poética que va del silencio estrangulado a la representación precipitada de un espasmo, y del lenguaje individual meso-posé a la tempestad pesada y amplia de un coro que aumenta lentamente de volumen. Pero lo importante es crear etapas y perspectivas entre un lenguaje y otro. El secreto del teatro en el espacio es la disonancia, la dispersión de los timbres y la discontinuidad dialéctica de la expresión. Quien tenga idea de lo que es este lenguaje sabrá comprendernos. Solo para él escribimos. Damos en otra parte algunas precisiones suplementarias que complementan el primer manifiesto del teatro de la crueldad. Habiendo dicho en el primer manifiesto todo lo esencial, el segundo trata sólo de precisar ciertos puntos.
proporciona una definición de la crueldad y propone una descripción del espacio escénico. Ya se verá lo que lograremos con ella. Tercera carta. París, 9 de noviembre de 1932. A J.P. Querido amigo, las objeciones que usted y a mí nos han hecho acerca del manifiesto del teatro de la crueldad se refieren unas a la crueldad y no llegan a advertir cómo funcionará en mi teatro, al menos como elemento esencial determinante, y otras al teatro tal como yo lo concibo. En cuanto a la primera objeción, están en lo cierto, no en cuanto a la crueldad ni en cuanto al teatro, sino en cuanto al lugar que esta crueldad ocupa en mi teatro. Hubiera debido especificar mi muy particular empleo de esa palabra y agregar que no la empleo en un sentido episódico, accesorio, por gusto sádico o perversión espiritual, por amor a los sentimientos singulares y a las actitudes malsanas, es decir, en un sentimiento completamente circunstancial. No se trata en absoluto de la crueldad como vicio, de la crueldad como brote de apetitos perversos que se expresan por medio de sanguinarios ademanes, como excrescencias enfermizas en una carne ya contaminada, sino, al contrario, de un sentimiento desinteresado y puro, de un verdadero impulso del espíritu basado en los ademanes de la vida misma, y en la idea de que la vida metafísicamente hablando, y en cuanto admite la extensión, el espesor, la pesadez y la materia, admite también, como consecuencia directa, el mal y todo lo que es inherente al mal, al espacio, a la extensión y a la materia. Y todo esto culmina en la conciencia, en el tormento y en la conciencia en el tormento. Y a pesar del ciego rigor que implican todas estas contingencias, la vida no puede dejar de ejercerse, pues si no, no sería vida. Pero ese rigor, esa vida que sigue adelante y se ejerce en la tortura y el aplastamiento de todo, ese sentimiento implacable y puro, es precisamente la crueldad. He dicho, pues, crueldad, como pude decir vida o como pude decir necesidad, pues quiero señalar sobre todo que para mí el teatro es acto y emanación perpetua, que nada hay en él de coagulado, que lo asimilo a un acto verdadero, es decir, viviente, es decir, mágico, y busco técnica y prácticamente todos los medios de llevar al teatro a esa idea superior, y quizás excesiva, pero también viviente y violenta. En cuanto a la redacción en sí del manifiesto, reconozco que es abrupta y en gran parte inadecuada. Planteo principios rigorosos, inesperados, de aspecto áspero y terrible, y en el momento en que se aguarda su justificación, paso al principio siguiente. La dialéctica de este manifiesto es débil, salto sin transición de una idea a otra. Ninguna necesidad interior justifica la disposición adoptada. En cuanto a la última objeción, pretendo que el director, transformado en una suerte de demiurgo, y que tiene en el trasfondo del pensamiento esa idea de pureza implacable de consumación a cualquier precio, si verdaderamente quiere ser director, y por tanto hombre conocedor de la materia y los objetos, lleve a cabo en el dominio físico una búsqueda del movimiento intenso, del ademán patético y preciso, que en el plano psicológico equivale a la disciplina moral más absoluta y más íntegra, y en el plano cósmico al desencadenamiento de ciertas fuerzas ciegas que activan lo que es necesario activar y trituran y queman lo que es necesario triturar y quemar. He aquí la conclusión general. El teatro no es ya un arte, o en todo caso es un arte inútil. Se ha conformado en todo a la idea occidental del arte. Estamos hartos del sentimiento decorativo y vano, de actividades sin objetos, consagradas solamente a lo amable y a lo pintoresco. Queremos un teatro que funcione activamente, pero en un nivel aún no definido. Necesitamos acción verdadera, pero sin consecuencias prácticas. La acción del teatro no desborda al plano social, y mucho menos al plano moral y psicológico. Se advierte así que el problema no es simple, pero por más caótico, impenetrable y áspero que sea, nuestro manifiesto no elude el verdadero problema. Al contrario, lo ataca de frente,
cosa que desde hace mucho no se anima a hacer ningún hombre de teatro. Ninguno hasta ahora ha planteado el verdadero principio del teatro, que es metafísico. Y si hay pocas piezas teatrales válidas, no es por falta de talento o de autores. Dejando a un lado el problema del talento, hay en el teatro europeo un error fundamental de principio, y ese error es parte de todo un orden de cosas donde la ausencia de talento no es un simple accidente, sino una consecuencia. Si nuestra época se aparta y se desinteresa del teatro, es porque el teatro ha dejado de representarla. No espera ya que el teatro le proporcione mitos en que ella pueda apoyarse. Vivimos una época quizás única en la historia, en la que el mundo, pasado por una criba, mira cómo se derrumban los antiguos valores. La vida calcinada se deshace en sus fundamentos, y en el plano moral o social se produce un monstruoso desencadenamiento de apetitos, una liberación de los instintos más bajos, una crepitación de vidas ardidas, prematuramente expuestas a las llamas. En los acontecimientos actuales no interesan los acontecimientos mismos, sino ese estado de fermentación moral en que se precipitan a nuestros espíritus, en esta extrema tensión, un estado de caos consciente en el que nos hunden incesantemente. Y lo que perturba al espíritu sin hacerle perder el equilibrio es un medio patético de traducir la pulsación innata de la vida. Y bien, si el teatro se ha apartado de esta actividad patética y mítica, no es raro que el público se aparte de un teatro que ignora la actualidad hasta ese punto. Puede, pues, reprocharse al teatro, tal como hoy se practica, una terrible falta de imaginación. El teatro ha de ser igual a la vida, no a la vida individual, ese espectáculo individual de la vida donde triunfan los caracteres, sino a una especie de vida liberada, que elimina la individualidad humana y donde el hombre no es más que un reflejo. Crear mitos, tal es el verdadero objeto del teatro, traducir la vida en su aspecto universal, inmenso, y extraer de esa vida las imágenes en las que desearíamos volver a encontrarnos, y alcanzar, por ese medio, una especie de semejanza general y tan poderosa que produzca instantáneamente su efecto, que nos libere a nosotros en un mito donde hayamos sacrificado nuestra pequeña individualidad humana, como personajes del pasado, como fuerzas redescubiertas en el pasado. Cuarta carta. París, 28 de mayo de 1933. A. J. P. Querido amigo, no he dicho que pretenda actuar directamente sobre nuestra época. He dicho que el teatro que quiero crear supone, para ser posible, para ser admitido por la época, otra forma de civilización. Pero, aunque no represente a su tiempo, el teatro puede impulsar a esa transformación profunda de las ideas, de las costumbres, de las creencias, de los principios, en que reposa el espíritu de la época. En todo caso, esto no me impide hacer lo que quiero hacer y hacerlo rigurosamente. Haré lo que he soñado o no haré nada. En lo atinente al espectáculo me es imposible proporcionar precisiones suplementarias por dos razones. 1. Esta vez lo que quiero hacer es más fácil de hacer que de decir. 2. No quiero correr el riesgo de que me plagien, como ya ha ocurrido varias veces. A mi entender, solo tiene derecho a llamarse autor, es decir, creador, quien tiene a su cargo el manejo directo de la escena. Y este es justamente el punto vulnerable del teatro, tal como se entiende no solo en Francia sino en Europa, e incluso en todo Occidente. El teatro occidental reconoce como lenguaje, atribuye las facultades y las virtudes de un lenguaje, permite denominar lenguaje con esa suerte de dignidad intelectual atribuida en general a este término, solo al lenguaje articulado gramaticalmente, es decir, al lenguaje de la palabra y de la palabra escrita, de la palabra que, pronunciada o no pronunciada, no sería menos valiosa si solo fuese palabra escrita. En el teatro, tal como aquí lo concebimos, el texto es todo. Se entiende y admite definitivamente, y esto se ha incorporado a nuestros hábitos y a nuestra mente, y se le reconoce como valor espiritual, que el lenguaje de las palabras es el lenguaje primero. Ahora bien,
Aun desde el punto de vista occidental es necesario admitir que la palabra se ha osificado, que los vocablos, todos los vocablos, se han helado y embarado en su propia significación, en una terminología esquemática y restringida. En el teatro, tal como aquí se practica, una palabra escrita tiene tanto valor como esa misma palabra hablada. Para algunos aficionados al teatro, esto significa que una pieza leída procura satisfacciones tan definidas, tan intensas como la misma pieza representada. Se les escapa todo cuanto refiere a la enunciación particular de una palabra y a la vibración que puede alcanzar en el espacio, y consecuentemente todo cuanto esto pueda sumar al pensamiento. La palabra, así entendida, tiene apenas un valor discursivo, es decir, de elucidación, y en tales condiciones no es exagerado decir que, dada su terminología enteramente definida y finita, la palabra sólo sirve para detener el pensamiento. Lo cerca, pero lo acaba. No es en suma más que una conclusión. Obviamente, no sin razón la poesía ha abandonado el teatro. Los poetas dramáticos han dejado de producir desde hace tiempo, y no por accidente. El lenguaje de la palabra tiene sus leyes. Durante 400 años o más nos hemos acostumbrado demasiado, especialmente en Francia, a no emplear las palabras en el teatro sino en un sentido único y definido. La acción gira demasiado en torno a temas psicológicos, cuyas combinaciones esenciales están lejos de ser innumerables. Nos hemos habituado demasiado a un teatro que carece de curiosidad y fundamentalmente de imaginación. El teatro, como la palabra, necesita que se la deje en libertad. Este obstinarse en que los personajes hablen de sentimientos, pasiones, apetitos e impulsos de orden estrictamente psicológico, y donde una sola palabra suple a innumerables ademanes, es causa de que el teatro haya perdido su verdadera razón de ser, y que hayamos llegado a anhelar un silencio en el que podamos escuchar mejor la vida. En el diálogo se expresa la psicología occidental, y la obsesión por la palabra clara que lo exprese todo concluye en el desecamiento de las palabras. El teatro oriental ha sabido preservar un cierto valor expansivo de las palabras, pues en la palabra el sentido claro no lo es todo. Hay también una música de la palabra, que habla directamente al inconsciente. Y así es como en el teatro oriental no hay un lenguaje hablado sino un lenguaje de gestos, actitudes, signos, que desde el punto de vista del pensamiento en acción, tiene tanto valor expansivo y revelador como el otro. Y así es como en Oriente este lenguaje de signos se valora más que el otro, atribuyéndoseles poderes mágicos inmediatos. Se le invita a que le hable no solo al espíritu sino a los sentidos, y por medio de los sentidos, a alcanzar regiones aún más ricas y fecundas de la sensibilidad en pleno movimiento. De tal manera, si el autor es quien ordena el lenguaje de las palabras y el director es su esclavo, hay aquí una simple cuestión verbal. Hay aquí una confusión de términos, pues para nosotros, y de acuerdo con el sentido que se atribuye generalmente al vocablo director, este no es más que un artesano, un adaptador, una especie de traductor eternamente dedicado a traspasar una obra dramática de un lenguaje a otro. En cuanto deje de entenderse que el lenguaje de la palabra es superior a los otros y el único que el teatro admite, no habrá más confusión, y el director no se verá ya obligado a desaparecer ante el autor. Pero que se vuelva brevemente a las fuentes respiratorias, plásticas, activas del lenguaje, que se relacionen las palabras con los movimientos físicos que las han originado, que el aspecto lógico y discursivo de la palabra desaparezca ante su aspecto físico y afectivo, es decir, que las palabras sean oídas como elementos sonoros y no por lo que gramaticalmente quieren expresar, que se las perciba como movimientos y que esos mismos movimientos se asimilen a otros movimientos directos, simples, comunes a todas las circunstancias de la vida, aunque bastante lo ignoren los actores de teatro. Y aquí entonces que el lenguaje de la literatura se reconstituye, revive, y paralelamente, como en las telas de algunos antiguos pintores, los objetos mismos se ponen a hablar. La luz, en vez de parecer un decorado, tendrá la calidad de un verdadero lenguaje, y los elementos escénicos, grávidos de significación, se ordenarán, revelando una estructura.
y ese lenguaje inmediato y físico está enteramente a disposición del director, que tiene aquí la oportunidad de crear una suerte de total autonomía. Sería realmente singular que en un dominio más cercano que el otro a la vida, el amo de ese dominio, o sea el director, deba ceder continuamente su sitio al autor, que por esencia trabaja en lo abstracto, es decir, en el papel. Aun cuanto la puesta en escena no contara con el lenguaje de los ademanes, que iguala y supera al de las palabras, cualquier puesta en escena muda, con su movimiento, sus personajes múltiples, sus luces, sus decorados, podría rivalizar con pinturas como las Hijas de Lot, de Lucas de Leyden, con ciertos aquelarres de Goya, ciertas resurrecciones y transfiguraciones del Greco, como la Tentación de San Antonio, de Jerónimo Bosch, y la inquietante y misteriosa Dul Giret, de Bruegel el Viejo, donde una luz torrencial y roja, aunque localizada en ciertos sectores de la tela, parece brotar por todas partes y bloquear a 1 metro de la tela, por medio de no sé qué procedimiento técnico, el ojo petrificado del espectador. El teatro brilla aquí en todas direcciones, el torbellino de la vida, contenido por un cerco de luz blanca, corre repentinamente por cauces anónimos. Un ruido lívido y chirriante se eleva de esa bacanal de larvas, de un color que ni siquiera las magalladuras de la piel humana puede producir. La vida verdadera es móvil y blanca, la vida oculta es lívida y fija, con todas las posibles actitudes de una infinita inmovilidad. Es un teatro mudo, pero que habla más que si se le hubiera dado un lenguaje para expresarse. Todas estas pinturas tienen doble sentido, y más allá de sus cualidades puramente pictóricas, traen una enseñanza y revelan aspectos misteriosos o terribles de la naturaleza y del espíritu. Pero felizmente para el teatro, la puesta en escena es mucho más que eso, pues, además de ordenar una representación con palpables medios materiales, la puesta en escena pura contiene en ademanes, gestos, actitudes móviles, y en el empleo concreto de la música, todo cuanto contiene la palabra, disponiendo además de la palabra. Repeticiones rítmicas de sílabas y particulares modulaciones de la voz, vistiendo el sentido preciso de las palabras, precipitan mayor número de imágenes en el cerebro, produciendo un estado aproximadamente alucinatorio, e imponen a la sensibilidad y al espíritu una especie de alteración orgánica que contribuye a quitar a la poesía escrita la gratuidad que comúnmente la caracteriza, y en torno a esa gratuidad se concentra todo el problema del teatro.